muchas gracias por vuestra asistencia a la presentación del libro de Francisco González de Tena. Nos encargamos de todo, robo y tráfico de niños en España. Si acaso alguien no estaba antes del documental, sí excusar la asistencia de Soledad Luque, que lo habéis visto aparecer en el documental, pues que ha tenido un problema de salud y no va a poder estar con nosotros. Esto sí servirá entonces pues para que podamos charlar mucho más ampliamente con Francisco González de Tena. Yo voy a ser muy breve en la presentación porque siempre que se presenta un libro creo que el verdadero protagonista pues es el autor y con él pues podemos charlar. Y además en este caso con Francisco González de Tena no nos encontramos meramente ante la existencia de alguien que se dedica a estudiar e investigar el tema sin más, sino que está implicado directamente en el que hay después de todo esto. Esto pues el documental nos sitúa un poco qué es lo que pasó, que más o menos pues ya es de sobra conocido, ha tenido suficiente repercusión en los medios de comunicación a lo largo de los últimos años. Inclusive sabéis que hubo una serie en Telecinco, Niños Robados, y ahora justamente en Antena 3, Sin Identidad, que los martes pues hay otra nueva serie, con lo cual quiero decir que lo que son diferentes aspectos relacionados con el asunto pues ya de sobra son conocidos. Tuvimos ocasión ya hace años de presentar en el local del CAUN de Tirso de Molina pues dos libros de Francisco González de Tena, Niños invisibles en el cuarto oscuro, experiencias en el auxilio social del franquismo, y otro libro, El papel de la Iglesia en auxilio social, que me parece, me ha comentado Paco, que ahora mismo pues están agotados. Quiero decir que no es que alguien pudiera pensar pues que al hilo y al calor de esto pues se ha apuntado, digamos, a la situación, sino que precisamente es al revés. Muchos de los hilos que se han ido conociendo con el tema de los niños robados proceden de los estudios que ya hace años pues empezó Paco a investigar. También aparecía pues en el documental Mirta Núñez Díaz Valar con Mujeres Caídas, ¿no? Mujeres Caídas, donde originariamente pues sabéis que el tema de las presas republicanas, las rojas, se les quitaba a los hijos y tal. Hay un avance en esa investigación que representan los dos trabajos de Francisco, de Paco, con el tema del auxilio social, y a partir de tirar de esos hilos, pues qué horror y qué dolor que todavía pues seguimos averiguando, por lo que no termina nunca de ponerse fin. Y sobre todo yo creo que el libro de Paco lo que nos viene es a dar continuidad, bueno, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hace la justicia, cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo, cuál es la abrumadora cantidad de datos que se tienen, de pruebas de cuál era pues la actuación de las autoridades, el papel de la Iglesia Católica, la pasividad permanente, aparece reflejado también en el documental pues del Ministerio de Justicia y demás. Yo creo que, en fin, los libros es para leerlos, a nadie le defraudará, al precio de 16 euros, ahí en la entradita pues tenéis ocasión de poder pues informaros de una situación de horror y de dolor, pero que yo creo que merece la pena conocer, y sobre todo pues dentro de lo que es el lema del movimiento memorialístico, pues verdad, justicia y reparación, y que en este caso concreto pues Paco nos contará pues qué es lo que se está haciendo, cuáles son las investigaciones en curso, lo de la justicia, la querella argentina, que justamente mañana sabéis que está la jueza por aquí, etcétera, etcétera. Y yo sin más, porque me parece que el verdadero protagonista es el autor del libro, os dejo directamente con Francisco González de Tena. Gracias. Bueno, siento, dije par de Antonio, porque el protagonista aquí, los verdaderos protagonistas no están aquí. Los verdaderos protagonistas son las víctimas y no están hoy aquí. Entonces yo soy un mero transmisor de ese dolor, un dolor inmenso, que el reportaje que se ha visto aquí es un reflejo, todo lo sintético que se puede hacer de la situación precedente, o sea, de cómo se ha ido comunicando a la sociedad española un drama inmenso que hasta ahora estaba prácticamente desconocido. Digo prácticamente porque había una parte importante de la sociedad española que sí que sabía que esto estaba ocurriendo.
Bueno, ese es el tema que ahora voy a intentar apuntar al principio. Aquí hay una situación, una estrategia que ha significado mirar para otro lado. España es muy práctica en ese aspecto. Por sistema, cuando ocurre algo que puede beneficiar a alguien, el resto de la sociedad intenta mirar por otro lado. Y esto se sabía que estaba ocurriendo esto. Siempre había una madre frustrada o un matrimonio de edad avanzada ya estéril para la procreación, que buscaba desesperadamente un hijo o una hija, y cuando yo llego a enlazar en este punto en el 2008, me doy cuenta de algo terrible, y es que toda demanda crea una oferta. Esto es un principio de la economía. Por desgracia, también se puede aplicar perfectamente a este campo. Y creo que se puede aplicar a este campo porque justifica la palabra robo que aparece en el libro. Yo no he puesto rapto, no he puesto adopciones ilegales, he puesto robo consciente de que se roba lo que es valioso y como un ser inanimado. Se roba un jarrón chino, una cartera, algo que tiene valor, pero a la persona se las rapta. ¿Qué ocurrió en España durante muchos años? Que se robaban niños para ser utilizados como materia de cambio, incluso para regalar. Y ese es el tremendo drama con el que nos estamos enfrentando en este momento. El número es una cosa que permanentemente se va a reducir. ¿Cuántos niños hay infectados? No se sabe y desgraciadamente posiblemente nunca se llegará a saber. Yo siento muchísimo ser tan pesimista, pero después de casi 6 años de investigación con el tema, puedo casi garantizar que esto en esta generación va a ser muy difícil. Sobre todo porque las fuerzas vivas que tienen capacidad de actuar no lo están haciendo. Esto no es un problema de las familias, esto es un problema de Estado. Y los problemas de Estado o se encaran desde arriba o no se resuelven nunca. Las compilaciones que habéis visto aquí, ya han salido varios libros reuniendo datos, digamos, de casos para justificar de alguna forma que se estaba haciendo algo, o para denunciar, que también los medios de comunicación han sido una ayuda inestimable para que esto sea conocido por la gran mayoría del pueblo español, pues han dado evidentemente los datos más escabrosos, las pinceladas más significativas de casos concretos, pero realmente no se había hecho hasta ahora ningún estudio en serio que descubriese dos cosas que son fundamentales para la sociología. En la sociología nos hacemos fundamentalmente preguntas, y este libro hace preguntas. Las respuestas, si las da alguien, tendrá que darles a alguien que sepa realmente darlas, y en todo caso la primera respuesta la tiene que dar, en primer lugar, la Iglesia Católica, y en segundo lugar, la sociedad española. Y digo la Iglesia Católica y pongo el foco en la Iglesia Católica porque aquí se hace una pregunta que es bastante dolorosa. Casi al final del libro se hace una pregunta que es retórica, porque sabemos la respuesta. Y la pregunta ¿es una obra de caridad robar niños? Porque claro, aquí hasta ahora todas las personas vinculadas a la Iglesia Católica que nos hemos encontrado la han justificado como que estaban haciendo una obra de caridad. Estaban salvando a un niño de una situación no deseable, en una familia desestructurada o de un futuro incierto. Perdón por la redundancia, los futuros de las personas nunca son inciertos. Las pseudomonjas, y ahora aclararé el perfil que se dedicaban a jugar a dioses, a ser como Dios, para reasignar un niño a una persona distinta de lo que era su familia biológica, realmente lo que estaban haciendo era alterando seriamente la estructura social. En una dimensión de 50 años, que es parte del año 1940 a 1990, la dimensión del problema puede alcanzar cifras pavorosas.
Hay una cantidad que hay un número de personas afectadas que yo he adelantado incluso en entrevistas con el señor ministro de Justicia, como ustedes prefieran, y prefiero la segunda aplicación, porque no está dando pruebas en absoluto de que está cumpliendo su deber. Le he adelantado una cantidad, porque él era muy consciente al principio de entrar el Partido Popular en el poder. Si con nosotros se entrevistó en el mes de marzo del 2012, o sea, hace 3 meses que me tomó posesión, y entraba como un buey en la cacharrería. Yo pensaba que iba a intentar recordar al PSOE por la izquierda, que no lo va a recordar a nadie. Personalmente ha hecho lo que suele hacer teatro. Yo adelanté una cifra, que era 300.000 ciudadanos pueden andar por la calle con un carnet de identidad equivocado. Estaba presente el ministro del Interior, y fue a él al que le dirigí la pregunta. ¿Usted qué me dice de esto? ¿Puede haber 300.000 personas en 50 años con el carnet de identidad equivocado? ¿Usted qué me contesta? Esto es un problema de ustedes, no de las familias. Entonces, se han enredado y últimamente lo que estamos observando es que están poniendo palos en las ruedas. La federación que presido, la Federación 24 de Asociaciones de Robo y Niños en España, al final ha tenido que recurrir a la justicia universal, porque aquí no hay respuesta. Y no solamente no hay respuesta, sino que están permanentemente poniendo palos en las ruedas. La primera puerta que se abrió, a pesar de que la que ha hecho más ruido es la querella argentina, la primera querella que se abrió fue en Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene abierto un expediente desde hace ya casi 4 años, en el cual tenía perfectamente tipificado el delito. Estamos hablando de delitos permanentes, delitos que no prescriben, a pesar de que los jueces en España están empeñados en archivar todas y cada una de las denuncias que se presentan. Todas. Hasta el punto de que al ir a hacer una queja colectiva a la institución del Defensor del Pueblo, en este momento personalizado en la señora Becerril, pues la Defensora del Pueblo de la actualidad, a pesar de ser correligionaria del partido que está en el gobierno, se permitió hacer una advertencia al gobierno diciéndole que no estaba actuando con la celeridad debida. Naturalmente, las recomendaciones del Defensor del Pueblo tienen muy poca eficacia, solamente son una admonición, es decirles, ustedes no están cumpliendo, porque nos encontramos con otra sorpresa añadida, y la sorpresa también se la llevó la Defensora del Pueblo. Cuando le pedimos que nos mostrara los protocolos de búsqueda, que están obligados a poner en marcha por imposición de incluso de la Interpol. Hay un protocolo de búsqueda que en el momento que se presenta la denuncia por una persona desaparecida, esa persona desaparecida aparece inscrita con un nombre. Claro, aquí empezamos con el problema de la alteración de los nombres, y se empieza a buscar realmente por el cruce de datos de ADN. Hay un banco de datos de ADN muy importante que lo maneja la Guardia Civil y la Interpol para poder cazar los ADN de personas desaparecidas, si se buscan personas desaparecidas. Bueno, pues la sorpresa nuestra y la sorpresa también de la Defensora del Pueblo fue que no había ni un solo apunte referido a robo de niños. O sea, esas denuncias se presentan, pero no se buscan. Claro, si no se buscan, jamás se pueden encontrar. Entonces, los 3 estamentos que hemos tocado para intentar buscar una salida internacional a este problema son Naciones Unidas, el Comité de Personas Desaparecidas de Naciones Unidas, CREE Argentina, apelando a la concurrencia de jurisdicciones, y el Parlamento Europeo. Los 3 por orden os lo voy a intentar situarlo para que veáis en este momento cómo se encuentra el tema. En Naciones Unidas ha habido 3 visitas de Naciones Unidas que, por cierto, no han tenido en su inmensa mayoría la dimensión de medios de comunicación adecuado, que se ha tratado un poco de soslayar, como ahora mismo la inmensa mayoría de los españoles desconocen que la juez argentina María Julia de Servini está en España desde hace 10 días. Mañana está intentando abrir una puerta en la Audiencia Nacional y estamos convocados a las 10 de la mañana en la puerta de la Audiencia Nacional. Ella no va a mantener ninguna sola entrevista por prudencia judicial con los querellantes en España.
pero nos hemos encontrado con una sorpresa que nos hace tomar esperanza de que la judicatura española está tomando conciencia de que las cosas no pueden seguir así. En un pueblo de Vizcaya, en Mondragón, la juez que ha atendido a María Semín de Curía se salió del despacho y permitió que la juez argentina utilizara su despacho para interrogar a dos afectados. Eso es impensable. En España, que ocurre una juez se sale del despacho para dejar su despacho a una forastera que, según lo que dice la prensa de la caverna, ha venido prácticamente a invadir la justicia española. Bueno, pues esto es muy fuerte. Y mañana un juez de la Audiencia Nacional va a dar cobertura jurídica a una intervención de la justicia argentina. Bueno, algo se está moviendo, algo se está moviendo. Luego que haya de los 6 jueces de la Audiencia Nacional, 5 hayan dicho que no aplican esa chapuza del señor ministro de Justicia, por el que se ahorra la justicia universal, hombre, esto ya empieza a tomar cuerpo. Y que haya 5 jueces de la Audiencia Nacional que se rebelen contra una justicia chapucera, que lo que está haciendo es poniendo en la calle a los narcotraficantes que pasan por nuestras costas, hombre, algo ya ha empezado a moverse. Nos ha costado mucho trabajo, muchísimo trabajo. Como nos costó trabajo, el día 4 y 5 del mes de marzo nos admitieron en Bruselas una entrevista que, por cierto, nadie nos pagó el viaje. Esto lo digo para que la gente se vaya quitando las telarañas. Aquí no hay ningún tipo de ayuda. Nosotros nos hemos trasladado a Bruselas con nuestro dinero, intentando suplir lo que el Estado no hace. Y en el Parlamento Europeo hemos encontrado una incredulidad ante la inmensidad del drama. Ese ha sido el primer efecto. Y el segundo efecto ha sido un efecto de solidaridad. El representa por parte de España, o representaba también 25, por parte de España, el Comité de Apelaciones, el Comité Jurídico, que era un español, Antonio Masip, dijo que si hay un delito de carácter internacional imprescriptible y permanente, es el caso del robo de niños. ¿Y por qué es internacional? Porque ha habido niños que han sido exportados fuera de España, previo pago de un importe de dinero. Eso es tráfico de personas. Y ese delito no se acaba con él, precisamente porque ha habido una alteración de la identidad que vulnera 2 artículos del Protocolo de Defensa del Niño, que está vigente del año 1945, los artículos 7 y 8, que dice que todos los seres humanos tienen derecho a su identidad y a mantenerla sin alteraciones de fuera. Esto ha sido vulnerado en España. Yo también soy vicepresidente del Colectivo Sin Identidad de Canarias. El Colectivo Sin Identidad de Canarias no me ha caído el pin para que no empiecen el drama tan inmenso que hay en Canarias, porque el Colectivo Sin Identidad son personas que están durmiendo en la calle. Están durmiendo en la calle porque el Cabildo Insular de Tenerife, que en menor medida el Cabildo Insular de Las Palmas, tuvieron la felonía, no se puede llamar de otra forma, de tener durante años a un número bastante importantísimo de niños, por lo que ahora voy a explicar después, en lo que era la Casa Cuna de Tenerife, la casa Jardín de Infancia de la Sagrada Familia, curiosa palabra, con niños que venían de familias desestructuradas o de partos de mujeres muy jóvenes y no casadas, y esos niños estaban en situación de acogida. La acogida implica una obligación por parte del Cabildo Insular, porque el Cabildo Insular representa al Estado, por si no lo sabían estos caballeros, y al representar al Estado asume una responsabilidad inmensa, que es darle no solo un techo a los niños, sino darles formación, darle alimentación y darle algo fundamental, darles cariño. Ninguna de las 3 cosas las cumplió el Cabildo Insular de Tenerife y el Cabildo Insular de Las Palmas. El Cabildo Insular de Las Palmas con una cosa llamada Casa de Niños. El Cabildo Insular de Tenerife tenía 200, 300 niños casi permanentemente allí, unos entraban y otros salían, y estos niños
cuando llegan a la edad de 14, 15 años, muchos de ellos sabiendo apenas leer y escribir porque les enseñaban solamente canciones militares o canciones religiosas, estos niños con 14 o 15 años, y las niñas también, eran expulsados de la casa común. Iban a la calle directamente sin identidad o una identidad falsa. El drama con lo que hemos encontrado en Canarias, que será objeto de un estudio más profundizado después del libro este, es que estos niños que están en la calle y están en su situación de marginalidad son responsabilidad del Estado. Yo tuve la suerte de entrevistarme, por la desgracia, porque no sé cómo calificarlo, con uno de los objetivos acogidos, y el joven, con 56 años, que estaba materialmente destrozado, me confesó que nunca había conocido a una mujer que dormía en la calle y que no tenía dónde ir. Este es el Estado. Esto es lo que ha hecho el Estado de gente. Y ahí hay una responsabilidad. Hay unos responsables concretos, vivos, que están vivos, igual que posiblemente esté viva y desaparecida María Gómez Balbuena, la persona que apareció aquí. Y cuando hicimos la manifestación el año pasado y pasamos por delante del sitio donde teóricamente había estado María Gómez Balbuena, dijimos que no era una mujer, una monja muerta, sino que una persona desaparecida. Por un doble motivo, porque no era monja y porque no se ha acreditado suficientemente que estuviera muerta. No era monja porque las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, y es una cosa que en el libro se demuestra, no es una congregación religiosa, sorpresa. No tienen un hábito, tienen un uniforme. Y no son personas vinculadas a la Iglesia por medio de los votos, ni permanentes, ni perpetuos, ni temporales. Son personas, una especie de ONG, muy valiosa porque hace una función social muy importante, pero no nos confundamos. El carácter de autoridad que se menciona en el reportaje era solamente de cara a la galería. Tú vas con un uniforme que aparenta ser un hábito y automáticamente tienes toda la autoridad del mundo. Esta congregación, que no es una congregación, es una asociación, ha funcionado en régimen cerrado. Sor Juana Alonso Vega era la superiora de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. No confundirlo con los apellidos, son muy significativos. Sor Juana Alonso Vega es una criaturita que tiene 96 años y sigue viva. Y vendió o regaló cientos de niños. Tenemos documentación pública. ¿Qué es el gran problema del señor Gallardón? El gran problema del señor Gallardón es los miles de documentos que están en manos privadas y que están señalando con el dedo a personas muy importantes de este país, a un grupo de personas vinculadas al Opus Dei. No me importa decirlo en público porque tenemos pruebas documentales para ello. En Bilbao funcionaba la María Madre, que era una asociación presuntamente benéfica, regida por una señora, Mercedes Serrans, señora de Gras, que tenía una serie de sacerdotes que eran sus chivatos. Le decían que había una joven soltera, embarazada, que tenía algún problema con la familia, y ella se prestaba a acogerlo, a cambio de, por supuesto, obligarle que el niño se quedaba aquí dentro. Y ahí hay un relato impresionante de una mujer que ha tardado 32 años en encontrar a su hijo. Carmen C, a veces solamente con la inicial de su apellido. Ella no quiere, de momento aparece todavía. Carmen ha tardado 32 años en encontrar a su hijo. Al final lo ha encontrado porque es muy cabezona. Y lo ha encontrado porque además tiene unas características peculiares. Ella se ha hecho un novio que era negro y el niño mulato, pues era más fácil de rastrear. Pero el padre militar no podía consentir que su hija estuviese con un negro, que estuviese embarazada soltera, y mucho menos el escándalo para la familia. Y consiguió que
cayese en las garras de Mercedes Serrano. Fue a Bilbao y allí el niño desapareció. Narra en el libro su tragedia enorme. Y cuando ha encontrado al niño, que es el otro aviso a navegantes, se ha encontrado con una persona que es desconocida. Ese niño no es su niño, el niño que soñó ella. Es una persona que ha crecido con un ambiente distinto, no ha recibido por ninguno de los aspectos la transmisión de valores que le puede dar una madre, ha recibido otro tipo de educación, ha crecido en una familia burguesa y le ha dado una serie de comodidades y no quiere saber que absolutamente le ha dado su madre biológica. Entonces, nos estamos encontrando, en los casos aisladísimos en que se puede encontrar a un hijo, con que el trauma del reencuentro es casi tan fuerte como el trauma de la separación, porque se encuentra con personas desaparecidas y no hay forma ninguna de compensar ese daño, ninguna forma, porque aunque aparezca el niño, el daño ya está hecho de forma irremediable. Por eso yo soy muy pesimista. Soy pesimista porque la sociedad española, que ha reaccionado bastante bien admitiendo todo esto, después le faltan argumentos, que es lo que da el libro, para poderse enfrentar a un drama de dimensiones colosales. Soy pesimista porque la estructura política de este país no está preparada, ni quiere estarlo, para afrontar un drama de estas características. Porque la estructura política de este país está poniendo sistemáticamente palos en las ruedas. Porque la estructura judicial de este país no está preparada para aplicar la justicia universal. Porque el legislativo, que debiera obligar a que la ley se cumpliese, solamente se le ocurre el engendro, repito la palabra, para cargarse el derecho universal. Y esto es un delito de prevaricación. La mayoría del Parlamento español ha prevaricado, tanto que se montaban en el pollo por el señor don Baltasar Garzón, han prevaricado todos los jueces que han archivado las causas sin mirar a sus últimas consecuencias. Ha prevaricado el fiscal general del Estado. Esto es muy fuerte. Cuando en sede parlamentaria, convocado para dar cuenta, y se pone en el libro, si quieren denunciarme que me denuncien, tenga puesto en el libro, con letras, porque aparece en las actas del Parlamento español. El señor Torres Dulce fue citado, como todos los años, para leer su memoria ante la Comisión de Justicia e Interior. Y a este señor se le ocurre decir: en España no ha habido ninguna red, no hay robo de niños. Cuando tenemos datos, vamos, apabullantes, que demuestran lo contrario. Eso no se puede decir, porque una de dos: o usted no ha cumplido con su obligación como fiscal, investigando hasta sus últimas consecuencias, como obliga el protocolo fiscal. El protocolo de Ministerio Público obliga a que toda denuncia que se presente sea investigado hasta sus últimas consecuencias. Y no hay ni un solo fiscal de zona, y por supuesto el fiscal general tampoco, que haya investigado hasta sus últimas consecuencias. Si no, no habría dicho esa barbaridad en sede parlamentaria que está mintiendo. O está mintiendo por desconocimiento, o está mintiendo sabiendo. Esto ya más grave. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pues es que el desazón de las víctimas es terrible, porque ya no saben a dónde acudir. Y hemos intentado abrir los 3 fuentes que nos permiten que haya un poco de aire fresco y que estas personas tengan siquiera una posibilidad de esperanza. Estamos hablando de 2 tipos de víctimas. Y yo en el libro lo apunto, pero quiero que ustedes sean conscientes del tremendo problema que esto representa. Hay un número importante de víctimas que son conscientes de que lo son. Es importante. Pero hay después un número importantísimo de víctimas, y cualquiera de nosotros puede serlo, que no sabemos que somos víctimas, que no son conscientes que son víctimas, porque ha habido tal follón, se han destruido tal cantidad de archivos, y y ahora les voy a contar a ustedes lo que ha ocurrido con uno de los archivos, y ha ocurrido hace 2 o 3 diarios. En el mes de septiembre del 2013, el año pasado,
Un antiguo asilado en la casa de niños de Las Palmas de Gran Canaria entró con una cámara de vídeo, se coló en lo que había sido la casa de niños de Las Palmas, hizo un vídeo, recorrió las estancias. El vídeo se colgó en la red y yo tengo una copia. Es un vídeo artesanal, por supuesto, y se para un momento determinado delante de una habitación en donde hay apiladas cientos de cajas de archivadores perfectamente nuevos, perfectamente apilados, en un edificio cerrado desde hace años y declarado de protección especial, porque está construido en el año 39 y está cercado para que no nadie entre. Allí se ve cientos, posiblemente miles de documentos. Ese vídeo está colgado en la red en octubre del 2013. El día 4 de febrero del año 2014, un alma caritativa entra en ese sitio y le pega fuego a todo el edificio. Preguntamos por escrito a los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria el origen del fuego, y a la señora que está encargada de responder nos responde, tengo también una carta de respondida, diciéndole que solamente le pueden informar a los afectados. Entonces le aclaro que tiene un poder notarial emitido de Las Palmas de Gran Canaria y otro de Tenerife, porque me habilita para hablar en nombre de los que no tienen voz, para pedirle cuentas a quienes tienen la obligación de la guardia y custodia de archivos importantísimos. Bueno, no conforme con esto, el incendio se produce en febrero, y el día 5 de mayo, estamos a punto de llegar nosotros a Las Palmas de Gran Canaria, se produce un segundo incendio. Se nota que los criminales nunca se quedan conformes con el primer intento, y algo se debió de escapar, y han vuelto a entrar a pegarle fuego a los restos de ese archivo. No he traído la fotografía, pero las fotografías son impresionantes. Hay una pira preparada para ser pegada a fuego, y hay un alma que le pega fuego de hecho. Entonces, con este panorama, ustedes me dicen a mí con qué ánimos se me puede a mí decir que el Estado está haciendo todo lo posible. Antonio, que es la persona que aquí ha hablado de Valencia, dice que se dirigen a las clínicas privadas, y aquí hay varios casos que se demuestran, y les dicen que los archivos no existen, que no están. Cuando una madre, una parturienta, tiene todo el derecho del mundo de acceder a su historia clínica, porque es su historia, son sus datos, le pertenecen a ella en exclusiva, y el Estado, en este caso las clínicas públicas o privadas, tienen la obligación de guarda y custodia, y si usted no tiene este archivo, lo pinta, lo tiene que rehacer, tiene pruebas para ello. Y si usted ha sido tan negligente que ha permitido que ese archivo desaparezca, usted tiene que dar cuenta, porque ha quebrado la responsabilidad de la guardia y custodia. Y llegamos por fin a los famosos archivos eclesiásticos. Y aquí, de verdad, hay que amarrarse los machos. Los archivos eclesiásticos, hay una denuncia presentada por una persona de Valencia contra el arzobispado de Valencia, que en ese momento era un ínclito cardenal, ya fallecido de forma fulminante del Vaticano, que decía que esos archivos son privados, contienen datos históricos, bendecidos por su santidad, y por supuesto nadie puede entrar en esos archivos. Bueno, la Audiencia Nacional, que de vez en cuando tiene estas cosas que sorprenden, hay una sentencia que está reproducida íntegramente en el libro, que es una sentencia que hay que poner en un marco de oro, porque dice que la Iglesia no tiene ningún derecho a sustraer esos archivos del conocimiento público, que pertenecen a las personas, que la Iglesia no tiene ninguna autoridad, no digo ya moral, por supuesto que digo la autoridad moral, pero ni siquiera jurídica, para guardar contra toda lógica esos archivos que contienen datos personales que pertenecen a los ciudadanos que reclamen el acceso a esos archivos. Pueden decir misa, pueden decir que son actos históricos que están guardados por ellos para pedir después la subvención y la crucecita que se ponga en la declaración de la renta. La crucecita que tenemos encima de todo. Este es el tema fundamental. Estamos manteniendo a una panda de piratas. ¿Una panda de piratas?
Están cobrando por no hacer nada. Y encima están cobrando por sustraernos datos fundamentales. No están haciendo colaboración efectiva con la justicia. Se está impidiendo el acceso a una justicia efectiva, que está reconocida por la Constitución. Y aquí nadie levanta la mano. La última entrevista que yo tuve con el señor Luis Gallardón, ahí muy cerca de aquí, en la calle de la Bolsa número 8, el día que se inauguró las oficinas esta maravillosa, que después, si queréis, contesto para qué sirve. Me dijo que él particularmente iba a hablar con Ron Varela para que dejara entrar a algunas personas a la televisión. Hombre, por favor, favores de esta clase ni uno, porque después no nos cobran. Entonces, bueno, eso se ha quedado así. La oficina de la calle de la Bolsa número 8, maravillosa que la vuelta, que ha sustituido a todos los efectos a lo que eran los archivos, y resulta que se montaron a bombo y platillos en esta oficina para atender las reclamaciones de las personas, como en el caso de los niños robados. Es una oficina que tiene 3 por 4 metros cuadrados. Hay una mesa, un teléfono y un señor que tiene llamadas. Esta es la famosa oficina. Yo aconsejé, bajo mi responsabilidad, que nadie pusiera a buen recaudo sus archivos en manos de esta tribu. ¿Por qué? Porque eso es a lo que tiene miedo el señor Ruiz Gallardón y su comparsa. Tiene miedo no a lo que sabe, porque sabe lo que sabe. Tiene miedo a lo que no sabe. A los miles de documentos que están en manos privadas. A eso tiene miedo. Tiene miedo a la justicia argentina. Tiene miedo a Naciones Unidas. Y tiene miedo que ahora el Parlamento Europeo diga que España no puede seguir ni un solo día más siendo una isla impunidad. O estamos en Europa o no estamos en Europa. Señores, aquí hay que tenerse un marco jurídico. Y el marco jurídico funciona bien para Inglaterra, para Francia, para Italia y para España. Y cuando una persona va a pedir justicia, no se le pueden cerrar las puertas. Tiene que tener derecho a todo el amparo. Y la solidaridad es lo que pretende este libro. Dar amparo y dar visibilidad a una cosa que se ha mantenido en silencio y contra todo viento y marea. A pesar de ello, no está todo investigado. Hay una buena parte que está en manos de la Federación, hay una buena parte que está en manos de las familias, pero falta todavía el impulso final para aclarar todo esto. Porque lo que las familias piden no es venganza, es simplemente conocer la verdad de los hechos. Algo tan sencillo como saber la verdad de los hechos. Y para saber la verdad de los hechos es imprescindible que el Estado cumpla con su obligación. Y vamos a seguir hasta el final. No nos van a callar, no nos van a callar las víctimas, porque tenemos voces que van a gritar alto y fuera pidiendo verdad, justicia, reparación y compensación del daño causado. Muchas gracias. Cuando has hablado de Mondragón, efectivamente yo algo he oído por la tele o por la radio. Sí, cuando has hablado de Mondragón, Paco, yo creía que era para los fusilados desaparecidos, pero no sabía que también, te pregunto, si también viene esa de Argentina para el tema de estos niños. Punto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda no es pregunta, yo creo que es estrategia. ¿Qué coño debemos hacer con esta movida? Yo opino, como tú, seguir investigando, seguir machacando, seguir eso. Pero la clave, para ver si les avergonzamos a estos políticos y franquistas, además, políticos franquistas y opusianos, porque estoy de acuerdo contigo con el Opus Dei, es la opinión pública, que la ganemos. Esto hay que ponerlo en internet, ya lo saben, porque yo muevo bastante el Google, pero la opinión pública tenemos que mover, no digo más. Respondo a la pregunta. En primer lugar, la querella argentina es un grupo de delitos que se presentan y hacen referencia a los crímenes del franquismo, fundamentalmente. Pero, claro, lógicamente no se podía quedar fuera esto, que es una secuela inevitable. Y, de hecho, no está aquí sobre, que Soledad estuvo a estas 2 veces en Argentina, porque es curioso y es dramático que Argentina y Chile
han reproducido tardíamente, pero con otras artes, el robo de niños. Y precisamente una de las causas fundamentales que consiguió sentar en el banquillo a la cúpula militar, tanto en Argentina como en Chile, fue precisamente las alteraciones de identidad y el robo de niños. Por eso, cuando hemos estado en Bruselas, nos han dicho, insistid por ahí, porque esto es la punta de lanza. Detrás viene todo lo demás, vienen las fosas, los trabajos esclavos, todo lo demás está ahí, porque es imprescriptible. Evidentemente, es un cúmulo de hecho, hay un libro maravilloso que se llama Ricos por la guerra de Franco y nombra nombres y apellidos los 35 elementos del IBEX 35. Son personas que hicieron su fortuna a base de robar a los republicanos. Entonces, de aquellos polos vienen otros lobos. Y claro, pues ahí aparece Oriol y Urquijo, aparecen nombres muy significativos, ¿no? Y están los 35, IBEX 35, están ahí metidos. Entonces, todo esto es un cúmulo de datos que han sido trasladados a Naciones Unidas. El informe de Pablo de Grey, que es el relator especial de Naciones Unidas para personas desaparecidas, que eso posiblemente al final del verano ya sea conocido, según nos han adelantado, es un informe demoledor. Es el informe que va a ir a la Asamblea General de Naciones Unidas de otoño. Claro, ¿qué ocurre? El Ministerio de España, estos caballeros que tenemos ahí, la desgracia de tener, pues pueden permitirse el lujo, lo están haciendo, de pasárselo todo por el arco del triunfo. Lo van a hacer, estamos seguros. Pero la presión internacional llega un momento que es capaz de vencer hasta incluso el apartheid en Sudáfrica. Por eso yo en el fondo no quiero ver todo la guerra, porque la presión internacional y esto está aterrorizando por sus consecuencias a la opinión pública internacional. Y estoy comprobando que internacionalmente esto está causando mucho más daño a la imagen de España que toda una apariencia de hacer las cosas y todo esto. Lo de la bajada de la prima del riesgo, que no sabemos si es prima o sin riesgo, digamos un riesgo, una prima con riesgo, no sabemos qué es, pues no significa absolutamente nada comparado con el cúmulo de problemas que están en el horizonte, ya están aquí, que no se nos puede negar. Ahora vienen estos a decirnos que tenemos todavía que dar un poquito más de cinturón, al final van a conseguir ordenar a una vaca muerta, que es lo que te digo, que ya no se puede ir más. Pero claro, esto acentúa más el aislamiento de España como Estado que quiere aparentar que está aplicando el derecho, y no está aplicando el derecho. Por desgracia, incluso han intentado poner puertas al campo y se las han vuelto en contra. El daño que se le está produciendo al Estado español en este momento, en la opinión pública mundial, porque como hay niñas que tenemos probado que tienen apellidos alemanes, están en Alemania y proceden de Canarias, rubias y con ojos azules, pero encargo. Hombre, esto se puede solventar haciendo una chapuza y tapando la boca a 5 de que están en Tomelloso. Pero ya cuando vamos a Alemania, o vamos a niñas en Bruselas, o vamos a niños que están en Holanda, y algunas niñas que están en Venezuela, incluso una como presentadora de televisión, hombre, esto ya es mucho más difícil de tapar. Esto ya son complicaciones internacionales de las que tiene que dar cuenta de esta parte. Paco, independientemente habla alto para que te oiga. Perdón, si no me había visto, estabas aquí delante, vale. No, que hables tú alto. Que te había entendido que había alguien por detrás. Habla alto porque... Sí, vale. Paco, independientemente del gobierno y la iglesia, que lo has hecho, vamos, estaba muy clarito, aparte de que está claro, estaba muy clarito. ¿Con qué impedimentos te has encontrado más, o quién ha sido más fuerte los impedimentos, además de la iglesia y el gobierno? Porque aparte, me imagino, por lo que has contado y por lo poquito que he leído y por lo poco que ya leeré entero el libro, por lo que me has contado, te encuentras con unos impedimentos muy fuertes. Los más gordos son los de la iglesia y los del gobierno.
Y aparte está, y ha ocurrido hace muy poco, el director de Santa Cristina y la monja esa que se ha muerto, que no hará más hace mucho tiempo. ¿Con qué te encuentras, independientemente de la Iglesia, como te vuelvo a repetir, y el Estado, con qué impedimentos te puedes encontrar comparativamente o proporcionalmente tan gordos como esos o más? Bueno, vamos a ver. Hay un hecho... Perdona. Y la segunda pregunta era, la reparación del daño, penalmente, es la que es. Pero puede haber otra reparación del daño causado. ¿Eso también lo pedís o creéis que está en segundo orden o cómo? Bueno, voy a empezar por la última porque es la más sencilla de explicar. La reparación ya es imposible. Desde el punto de vista de la reparación moral, que es la única que se le puede pedir. No, la económica. La reparación moral es aquella que el Estado asume pidiendo perdón a las víctimas y tratando de acompañarlas en su dolor. Un dolor permanente, que una madre cuando se levanta todos los días de la cama piensa en lo que le han hecho que no tiene solución. Eso es un daño permanente y por eso hablamos de delito permanente. El tema de la compensación de carácter económico, a mí se me escapa que se pueda compensar incluso por parte de la Iglesia, ni incluso vendiendo todo su patrimonio ese que ha robado por ahí, ni eso, no lo puede compensar. Por los pederastas, para compensar en Canadá los daños producidos por los pederastas tuvieron que vender un par o tres de edificios de la rascacielos porque no tenían suficiente dinero para pagar los daños causados. Y estamos hablando de pederastas que al final causa un daño terrible, pero no es la alteración de identidad, eso sí que es más fuerte. Porque el pederasta es un ser abyecto que se atreve con niños cuando no es capaz de atreverse con mujeres, de cuidar, cara a cara. Y el caso de España es más agravatoria. Entonces voy a explicar para todos un hecho que se relata en el libro y que demuestra hasta qué punto hay una fuerza en España que no vemos, que está ahí, que son posiblemente las personas que mueven los hilos para que haya unos beneficios monstruosos por parte de las empresas privadas que no llegan nunca al pueblo llano. Nosotros presentamos un escrito que está registrado en la Fiscalía General del Estado, pero en base por el sello de registro, diciéndole que en nombre de la Federación había 3 personas nominadas con nombres, apellidos y carnet de identidad que se iban a presentar el día 5 de octubre del pasado año en el archivo tal de País Vasco, en el archivo tal de Madrid, en el archivo tal de Tenerife. Eran archivos eclesiásticos, no hablamos de archivos civiles, archivos eclesiásticos, para recoger partidas de bautismo, algo tan sencillo como una partida de bautismo. Partidas de bautismo que tienen la obligación de darla. Pero claro, hay partidas de bautismo que han sido trucadas, la mayoría de ellas que afectan aquí son partidas de bautismo que han sido alteradas y que se ha bautizado al mismo niño 3 veces distintas, con distintos nombres. Y hay una partida de bautismo que a mí me llena de asombro y de vergüenza, que tiene una nota marginal en la izquierda diciéndole que el bautismo que acredita este documento ha sido anulado por orden del vicario porque la niña ha sido adoptada de nuevo, blanco y en botella. O sea, que un vicario se permite anular un bautizo que es un sacramento, según la Iglesia, que imprime carácter, que no lo puede anular ni el Papa, y llega un vicario y dice, con mi firma esta niña cambia de nombre y se bautiza de nuevo, porque me sabe bien las dice. Entonces, eso, claro, esas son las pruebas a las que tiene miedo la Iglesia y tiene miedo el Estado. Bien, iba a lo que iba. Cuando se presenta este escrito, se le presenta al señor, no ha sido a Torres de Usted, fue a Conde Pumpido, fue el anterior, Conde Pumpido. Y se le presenta diciéndole que 3 personas van a ir en nombre de la Federación a buscar una partida de bautismo debidamente autorizadas por sus titulares para comprobar que eran correctas las partidas de bautismo. Pues llegan y pedimos para ello amparo judicial, como se hace siempre. Si te vas a un archivo y te ha sido negado el acceso, pides amparo judicial para poder hacer. Bueno, en Bilbao la persona que fue ni pudo entrar. En Madrid el archivo había desaparecido.
el arzobispado de Madrid, ¿sabes dónde está? Hay un señor que se llama notario, me da notas. Y lo grave estuvo en Canarias, en Tenerife, en La Laguna, está en la parte de arriba de la universidad. Llegó la señora con su acreditación y resulta que se encontró la iglesia, una iglesia pequeñita, San Juan Bautista, se la encontró cerrada y en el bar de al lado había dos matones que le preguntan: ¿y tú qué pintas aquí? Dice: hombre, yo vengo a buscar el archivo. Dice: Fermín, el cura, se ha llevado los archivos a su casa y tú estás de más aquí. Entonces, señores, entonces, claro, ante este panorama, no es que sea la iglesia sola, el Ministerio de Justicia, lo que sea. No, es que es una trama perfectamente organizada con la que no es posible luchar, nada más que cuando le salga de las narices al pueblo español cargarse esta estructura jurídica que tenemos encima de la cabeza, esta estructura política que no nos sirve, y poner a personas adecuadas que hagan una labor de representación legal y legítima para que por lo menos, hombre, que estas cosas no ocurran, porque esto es una vergüenza. ¿Cómo la mafia? Una vergüenza internacional. ¿Has podido? ¿Te preguntan? Venga, más. Me ha dejado un poquito, yo creo, que independientemente de la iglesia, que la practica muy bien, y del Estado, te has encontrado con, o os habéis encontrado con otros impedimentos que eran igual o tan fuertes como este. Tienen nombres y apellidos. ¿Pero quiénes son? O sea, ¿a dónde pertenecen? Tienen nombres y apellidos y van a aparecer en una querella, se va a plantear ante la Audiencia Nacional y vamos a intentar que prospere, porque va a ir querellantes apuntando directamente a unos querellados que deben ser imputados o imputables. Entonces, a partir de ahí veremos hasta qué punto la concurrencia de jurisdicciones, que es un principio que en España no se respeta, y es que aunque esté abierto un procedimiento en Buenos Aires, pues abierto un procedimiento en Ginebra, también se puede abrir un procedimiento aquí. Eso no es toda la verdad, ¿no? Esto es una cosa que se olvida. Pueden estar abiertos varios procedimientos a la vez sobre el mismo caso y no se estorban mutuamente. Lo que pasa es que la justicia española tiene la obligación de cooperar, no lo hace. ¿Alguien más que quiera preguntar, opinar, intervenir? Me temo que ha votado yo una. Bueno, espera. Nos hemos quedado. Si no, te voy a hacer yo una pregunta. Hace unos días Ricardo Blázquez a alguna asociación ha dicho que iba a facilitar el acceso y tal. Entonces, primera cuestión, ¿tú crees que eso va a ser así? Segundo, algo has comentado ya al responder. En el hipotético caso de que se tuviera acceso a los registros bautismales, ¿eso qué posibilitaría en la investigación? Vamos a ver. Cuando hacemos referencia a los archivos eclesiásticos, estamos diciendo una de las patas fundamentales de la investigación. Lo digo porque llevo 6 años con esto y algunas cosas me he encontrado. Vamos a ver. Cuando yo voy a un caso concreto, tengo que situarlo en sus justos términos. Que por eso estoy remitiéndome a lo que se llama la contextualización, ver lo que pasaba en ese momento. Y tengo que utilizar 3 archivos distintos. Y los 3 archivos tienen que estar a disposición de la investigación. En este caso, investigación preliminar, en su caso, después, posterior, el archivo era a la colaboración de la justicia. Nosotros no somos la justicia. Quien tiene que dictar una sentencia es el juez. Entonces, primer nivel, el nivel de la clínica, el nivel clínico. Lo que se llama la historia clínica de la parte abierta. Ese es el primer nivel. Segundo nivel, el administrativo, el registro civil. En el registro civil hay constancia o no de un legajo de abortos o una inscripción legal, si corresponde, o fraudulenta, si esos días se inscribe un niño que realmente tiene dudas de su origen biológico. Tercer nivel, el nivel eclesiástico. Digo que el tercer nivel porque tenemos en España una estructura que obliga a que haya un capellán pagado por todos nosotros en cada centro hospitalario que hace las funciones de comisario político. Y entonces este señor se dedica a dar agua de socorro. Bueno, también hay un error con las aguas de socorro. El agua de socorro se deben administrar cuando el niño presenta síntomas de fallecimiento. O sea,
un neonato que ha tenido un accidente en el parto y aparentemente está muerto. Eso es la aplicación. Pero lo que no se puede hacer es aplicar con ese sistema a todos los niños que se le va a cambiar el nombre. Y emitir, porque tiene la obligación de emitir una partida de bautismo que evidentemente no se corresponde, porque si hay que respetar el nombre de la parturienta, el nombre que se le asigne al niño tendría que coincidir con su padre biológico. Pero si no coincide con los padres biológicos, en la fecha en la que existe la denuncia, hay una alteración de identidad de la cual la primera responsable es la Iglesia. Entonces, el CASE de los tres niveles, el nivel clínico, el nivel administrativo por el archivo civil, el registro civil, y el eclesiástico, tienen que coincidir. Claro, si tenemos el tropiezo en una de las patas, el informe no se puede hacer, o está cojo de la parte. Y encima tenemos el gran problema, enorme problema, del cambio de identidad. Porque ¿a quién buscas? ¿Con qué nombre buscas? Entonces solamente te puedes basar en un dato irrefutable que hasta ahora no se está siendo negado. La persona que dirige la empresa oficial que hace mención a los controles de ADN, la directora es hermana del coronel de Cospedal. Entonces no digo más. Ahí me callo ya. Ahí me callo ya. Vaya,